Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo en esta tarde que, aunque sea lluviosa, como habrán tenido ocasión de ver, está la entidad llena de gente porque hay unas cuantas actividades, una de ellas esta. Comentábamos, ¿verdad?, aquello de esa vieja ley económica del francés Jean-Baptiste Say, ¿no?, que toda oferta genera su propia demanda. Pues efectivamente, como vemos, se trata de que si hacemos una buena generación de oferta, y buena oferta, normalmente se obtiene demanda. Y es el caso de hoy con este acto de la sección de pensamiento marginal, en la que, como siempre, al tiempo que participamos en actividades de otras secciones próximas por la temática o por la materia, la verdad es que si consultan la página web del Ateneo verán que la sección de pensamiento marginal, aparte de actos específicamente propios, como el de hoy, como algún otro que hemos hecho y algunos más que haremos, ¿verdad?, pues colabora también con las secciones de filosofía, con las que evidentemente tiene una relación muy directa, con la sección de mitos y religiones y con otras, en lo que es el intento general de la entidad de dar una programación pues amplia, especialmente nos interesa sobre todo eso mucho, que sea de interés y que esté bien tratado. El tema para hoy de oficios perdidos, yo comentaba al comienzo, yo algún oficio, pero más que perdido, lo que ha ocurrido es que está cambiado. Hay algunos que se han perdido, de eso va a hablarnos Isabel Panizo, que ahora comentaremos alguna cosa de ella, pero eso echabas cuentas de, ¿tú has conocido algún oficio que en activo, quiero decir, que ya no exista? Bueno, yo algunos sí, y comentaba uno que lo que pasa es que es cambiado, ¿no? Eso también es un tema que no conviene perder de vista, ¿no? Concretamente, y perdón la pequeña digresión, el sexador de pollos, que ahora es una cosa que se hace industrialmente y que bueno, es toda una carrera. Yo miraba el otro día preparando este acto que cuánto cobra un sexador de pollos y creo que me equivoqué de profesión. Porque cuando era pequeño, en el pueblo, estoy hablando del pueblo de La Rioja, había un sexador de pollos, que era un señor que estaba ahí. Hombre, de pequeño todos te parecen mayores, ¿verdad? Pero el asunto es que ese cogía el pollito, lo miraba, tal, y te decía, es gallina. Pintora interdisciplinar, no, eres pintora y además eres persona interdisciplinar, porque efectivamente Isabel Panizo es animadora cultural, tiene carrera de publicidad y marketing y sobre todo ha sido una persona que se ha dedicado a hacer creaciones, yo digo en un sentido amplio, ¿no? Es realmente su pasión por la pintura, y algo vemos aquí en lo que se ha puesto para decorar este estrado, pues se trata de, en fin, dice ya literalmente cosas como pinceladas narrativas caracterizadas por un delicado e intenso simbolismo, poesía, historia, creatividad que nos hacen evocar y viajar. Yo realmente pondría el tema, viendo un poco su trayectoria, el tema, en el acento donde lo he puesto, en la creatividad, porque ha recorrido exposiciones en Europa, en general, en España, Italia, en París, en Toledo, algunas cosas destacadas como la española Pasarela Fashion Week, Museo del Ferrocarril, Premio Madrid Magazine 22 a su trayectoria profesional. Y tiene una cosa que a mí me ha llamado la atención, no es el tema de hoy, pero como seguro que contamos contigo en alguna otra ocasión, me tienes que explicar eso de lo que son cuadros haikus, por ser la única artista internacional con serie de poemas clásicos japoneses, charlas en exposiciones de su serie Mitología Japonesa y ponencia. No, pero estoy mezclando cosas. Me ha impresionado porque yo el haiku creía que era un género literario única y exclusivamente, algo he leído, pero como ves, mucho no lo ha debido ser. Perseveraré. Y esperamos que nos funcione bien tanto este acto como sucesivos encuentros que tengamos con Isabel y sucesivos encuentros que tengamos con otros temas desde la sección que vicepreside Brígida de Fetalgarra, persona, en fin, también yo creo que con trayectoria más que conocida y reconocida en el Ateneo, que podemos decir de ti, Brígida, aparte de saber que estás aquí y que se cuenta contigo como siempre, pues poco más, ¿verdad? Seguimos contando y seguiremos contando y seguiremos haciendo cosas. Y desde luego muy bienvenida a todos ustedes, que son los que dan sentido realmente no solo a la actividad de hoy, sino al esfuerzo y al empeño que pone el Ateneo en hacer todos los días una oferta cultural amplia, diversa y para el más amplio público, que tenga además interés en temas para conocer con cierta profundidad
poco esa labor en la que hacemos difusión de la cultura, pero también con pretensión ilustradora. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, y le paso la palabra a Brígida para que empiece el acto. Bienvenidos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a las personas que estáis aquí, porque sin vosotros la verdad es que tampoco sería posible ni se disfrutaría tanto de este acto. Como bien ha dicho Pedro, soy Brígida y mi intención constante, bueno, me conocen como Brigitte también, seguramente Isabel me dirá Brigitte. Evidentemente estamos en la Casa de la Cultura, y para aquellos que no lo conocéis, espero que esto solo sea el principio de un gran amor, como me ocurrió a mí cuando conocí el Ateneo de Madrid. Y en este caso, como ya vemos, la protagonista es Isabel, y tengo que darte la bienvenida. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí y ofrecernos pues una tarde como esta, llena de arte. Y te doy la bienvenida. Muchas gracias. Perdón, que no me oigo. Ahora sí. Muchas gracias, Brigitte de Fer, y por supuesto a Pedro López Arriba. Estar aquí para mí es un lujo soñado, porque al fin y al cabo es un templo cultural, como todos sabemos, donde nos podemos expresar y bueno, pues de una forma muy digna. Y por supuesto a vosotros doble gracias por estar aquí, que sabemos que hay una oferta cultural muy grande en Madrid, de exposiciones, de teatro, de absolutamente todo. Y bueno, del temporal, etcétera. O sea, es un honor para mí teneros, os lo digo de verdad. Gracias. Bueno, repito unas palabras tuyas, como crear, ilusionarme, documentarme, escribir y compartirlo con todos nosotros. Isabel, ¿qué te ha inspirado para crear y compartir precisamente esta obra, Artes y Oficios Perdidos? Bueno, a ver, esta obra pertenece a mi serie que algunos conocéis, que es Madrid Nuestro. Es un trabajo artístico de 3 años y bueno, pues dedico días enteros a documentarme, o sea, el 80% casi de toda mi obra siempre es estudio, historia, acudir a bibliotecas, a museos y bueno, pues viendo fotos de los archivos que tienen las bibliotecas, vi una del CEREM y ahí surgió toda la conexión. Yo tengo que reconocer que me ha sorprendido muchísimo todo lo que estoy descubriendo de ellos, porque continúo y esta obra mi intención es ampliarla, por supuesto. No dejan de ser pues, los grandes trovadores que nos preceden. Es al fin y al cabo, pues todas esas peripecias, esa capacidad de adaptación, anécdotas, frases que han dado, yo diría que la vuelta al mundo, frases, anécdotas, es algo que bueno, pues que a mí estos personajes me han enseñado mucho. Estupendo. A ver, como artistas siempre se tienen referentes, son los que van dando luces para ir desarrollando un sello propio, el cual es evidente que lo has creado. En este sentido, Isabel, ¿qué o quién te ha influenciado para desarrollar esta obra? Bueno, esta obra en concreto de Oficios Perdidos va desde el siglo XVI, es una crítica que llega hasta el siglo XX. Entonces, por supuesto, ¿qué os voy a decir? O sea, leer muchísimo, repasé otra vez a Galdós, que describe como nadie esas pinceladas narrativas del siglo XIX, ya sabéis. Por supuesto, ir a museos, Goya, Velázquez, es un referente para mí, siempre lo ha sido, exposiciones, todo, o sea, al final el arte ya sabes que está ligado a la cultura, y como artista pues leo todo lo que me llega, y ojo, no pretendo dar una clase magistral de historia, ni muchísimo menos. Muy interesante. Mencionas que te inspira a contar historias a través de tus obras. ¿Qué camino transitas para llegar a contar esas historias con ese alma que tú le pones? Bien, a ver, pues una vez que identifico el personaje es fundamental para mí empatizar con él, estudiarle. Realmente en este caso pues le ubico en el tiempo y las costumbres, porque todo sí que tengo que decir que toda esta obra está basada en la historia en hechos reales. Entonces a mí me da mucha seguridad cuando comienzo a pintar, tener esa historia verídica en la cabeza, y luego el pincel pues me lleva a caminos de fantasía que al final quiero crear un escenario real, creativo. Estupendo. Y ahora, adentrándonos ya en tu trabajo, Artes y Oficios Perdidos, has creado una verdadera trupe de circo, porque son 9 ya los personajes
que has creado, donde a cada uno cuentas su historia, ¿no? Y como tú misma los describes, cuéntanos, ¿por qué esa IP? Bueno, a ver, es una... ante todo lo que pretendo es que sea una línea divertida para toda la familia, que se pueda, desde los papás hasta los niños, divertida, que por supuesto sería con rigor histórico. Yo tengo una hija de 16 años, que es la primera que me sufre y que es muy crítica. Entonces, bueno, ¿por qué no con sus selfies y su tecnología pues llegar a todo el mundo? Me parece importante, para conocer el presente, mostrar la... O sea, hay oficios que, bueno, que no es que se hayan perdido, es que han evolucionado. Entonces, es el marketing referente que tenemos y bueno, pues me hace mucha ilusión poder compartirlo. Bueno, en este caso tenemos en la sala 2 de las 9 obras que corresponden a tu último trabajo denominado Artes y Oficios Perdidos. Pero aprovechando la tecnología, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por los otros también restantes, para así conocer la obra completa. Te pido que en la medida que aparezcan nos des características y escenario de historias en las que te has basado para desarrollar cada una de estas obras. Por supuesto. Tenemos el aguador. Los Galápagos. Esta fuente estaba en la Puerta del Sol, ahora está justamente en el Retiro y bueno, la creó Antonio Palacios, la diseñó y aquí porque tenemos a Poseidón, el rey de los mares y océanos tan beligerantes, siempre es una figura que se representa así, muy combativo y me pidió crearlo en un escenario tan duro como fue para España como la Guerra Civil. Este cuadro está ambientado en el 1936. Qué interesante. Ahora nos vas a mostrar el oficio de las vaquerías, ¿no?, y las lecherías. Sí, las vaquerías y las lecherías. Sí, que todavía las hemos conocido, ¿verdad? Muchos jóvenes. Sí. Bueno, a ver, aquí tenemos, volviendo a... El número 19 de Prado, donde está la galería nuestra, sí, eso era una vaquería. ¿Era una vaquería? Ay, no lo sabía, qué curioso. Donde está la galería de sí. arte, exactamente. Sí. Con lo cual, fíjate. Pues toda esa información me viene muy bien, toda esa información que me deis, porque... Si buscas fotos antiguas... Sí, pues vamos, encantada. Bueno, aquí tenemos pues una vaca loca, con la línea que decía antes, pues de cómica e irónica, una vaca loca. Bueno, pues las vaquerías vienen del siglo XIX hasta más o menos los años 70. Si recordáis, eran locales con unos mostradores que dispensaban la leche en unas lecheritas que todos conservamos como oro en palmo. Ahora un palmo, en paño, ya no sé ni lo que digo. Y bueno, y al fondo estaban los establos con las vaquitas. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, ese tío vivo, que ahora os cuento un poquito porque a qué viene, ¿vale? Y tenemos danzando con la vaquita, pues por ejemplo la Victoria Alada del edificio de Metrópolis, he sacado aquí un poco a que se divirtieran de las cornisas nuestros guardianes salados. Aquí está también los Pegaso y la Gloria del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Y luego las cuadrillas, que a mí este edificio es uno de los que más me gustan, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Qué interesante. De hecho, todavía se conservan frases, como has dicho, has hecho referencia antes, como que ya han pasado las burritas de leche, ¿no? Sí, eso me lo decía mi madre, que ya han pasado las burritas de leche. Sí. Y bueno, y el tío vivo, si queréis, os cuento un poquito. Cuéntanos. Es que me ha parecido, bueno, me pareció simpático incluir esta anécdota del tío vivo, porque el tío vivo, o sea, este carrusel fue el primero, nos remontamos un poco aquí en el 1894, asoló el país el cólera y murió muchísima gente, pero en esa época existía el único carrusel de Europa, ¿vale? En el Paseo de las Delicias, en concreto. Entonces el que lo regentaba era el tío Esteban y murió con el cólera. Y cuando le fueron a dar sepultura, esto es absolutamente cierto, se levantó y dijo que estoy vivo. Entonces por eso se llama el tío vivo. Y a raíz de ahí la mayor atracción fue ir a verle con fines esotéricos, porque la gente, claro, se desmayó. Imagínate, en 1894 lo que pensaban de él. Y eso fue lo que le dio la fama realmente. ¿Cuántas cosas nos desconocemos y a dónde puede llegar una pintora con ese trabajo de investigación? Concretamente, Isabel,
creo que a todos nos gusta que nos cuenten historias. Ahora nos vas a hablar de un cuadro que sé que para ti es muy especial, en el que has puesto mucha de esa alma que comentábamos antes. Cuéntanos. La cerillera. Bueno, la cerillera, aquí tenemos a la mujer barbuda, bueno, pues una valentía también y un coraje de mostrar una sexualidad distinta que al fin y al cabo pues no ha nacido en el cuerpo adecuado. Y bueno, pues las cerilleras, si recordáis, en el siglo XIX, o sea, iban con unas cajitas, bueno, si recordáis, no estábamos allí, pero bueno, por las referencias que tenemos, por supuesto, iban con unas cajitas de madera, vendían las cerillas y los cigarrillos 1 a 1, antes se compraban 1 a 1, ¿te acuerdas? Sí, o sea, era así. Y bueno, pues esto al final se ponían en las esquinas de los teatros, de los cines, de los lugares concurridos para bueno, pues la gente que pasara. No existían los estantes, al fin y al cabo. Y es curioso porque este cuadro expresa un gran contraste, ¿no?, entre la tristeza y la alegría. De hecho, la parte de abajo, dinos qué representa. Bueno, aquí fundiéndose con el gusto de la cerillera, intenté fundir las cortinas del terciopelo. Aquí nos remontamos al 1860, comienza la moda de los teatros líricos, que eran los café teatro, donde la gente, cuando la zarzuela, iban damas de alta alcurnia a ver y ser vistas, se disfrazaban los señores también para que luego no se les reconocieran. Y entonces, bueno, pues haciendo aquí, bueno, este teatro en concreto no existió, o sea, era el Teatro Capellanes, que estaba situado en la Plaza de las Descalzas Reales, justo donde está ahora mismo el Corte Inglés de Preciados, donde ponen Cortilandia para los que seáis de Madrid. Y luego, bueno, aquí esta corona de espinas que veis, que representa, pues bueno, pues todo lo que sufrieron los gays y el desprecio y el odio, que por eso ella está llorando, porque también lo he fundido un poco con el cuento de Andersen de la cerillera, que es un cuento muy bonito pero muy triste, que al final ella no puede vender todos los fósforos esa noche y muere de frío. Entonces, bueno, son los contrastes que a veces tiene la vida. Sí, así es, y tanto. Y ahora pasamos a otro bien distinto, al colchonero, que casi da un poquito de miedo con ese Drácula. Cuéntanos más en detalle. El colchonero Drácula, el miedo, las pesadillas, la oscuridad. Este cuadro tengo que reconocer que me da miedo a mí también, es cierto. Bueno, vamos a ver, los colchoneros era un oficio que tenían, porque antes los colchones estaban hechos de lana y con el paso del tiempo se quedaban apelmazados y tenían que recurrir, bueno, o sea, a una limpieza. Entonces se les llamaba a estos señores, acudían a las casas de la gente y en el patio sacaban el colchón así tal cual. Era un proceso bastante complicado porque tardaban 4 o 5 horas y llevaban ellos unas varas y cogían y azotaban pues con fuerza en condiciones muy insalubres, porque se les tenían que poner hasta mascarilla. Imagínate toda la porquería y bacterias que soltaban. Esa lana la retiraban y la reutilizaban a veces o no, la lavaban y la volvían en la mayoría de los casos la tenían que cambiar. Y aquí, bueno, pues nos tenemos que remontar a los años 40 o 50. Bueno, pues el dormir a veces, esto está enfocado en la hambruna que sufrió España en la posguerra. Murieron más de 200.000 personas por inanición, por hambre, por supuesto, muchos por enfermedades infecciosas y bueno, pues he querido hacer un homenaje a las víctimas porque bueno, dormir en este caso significaba a lo mejor una pesadilla que quizá no te despertabas. Es muy duro, bueno, pues de alguna forma no saber qué va a pasar, ya no en un futuro, sino en un presente. Y bueno, pues aquí sale Drácula de la cripta, que simboliza el miedo a la oscuridad. Y al fondo vemos una joya arquitectónica que es el cementerio de San Isidro, que tiene más de 100 años de antigüedad y a mí personalmente me parece maravilloso. Y luego época dura, y esa muñeca atada que está ahí como envuelta en un circulito.
Bueno, esta muñeca simboliza la pérdida de la infancia. Está atada porque son niños, nadie elige salir adelante de tanto horror. Desde luego recordar la historia siempre es importante, al menos para no repetirla. E incluso posiblemente muchos de los que estamos aquí todavía hemos llegado a ver esos colchones de la... Por lo menos yo sí, en mi pueblo. Sí, sí. Y ahora nos vas a hablar del barquillero, un poquito más entretenido, Sí, divertido y dulce. No, bueno, el Joker, el pícaro, el dicharachero, el trolero, aquí lo tenemos. Los barquilleros ya sabéis que fueron un personaje muy representativo de Madrid. Estaban por todas partes, no como ahora, que a lo mejor se ve algún aislado, sí que se considera un oficio perdido porque no está un poco en desuso, digámoslo así. Y antes estaban en el Retiro, Casa Campo, bueno, nos remontamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, pues eran son unos cilindros de trigo con azúcar y con miel riquísimos, a mí personalmente me parecen riquísimos. Y bueno, ¿nos vamos a la verbena? Nos vamos a la verbena. Pues Claro que esa claro, Virgen tiene sí. que ver algo con eso, ¿no? ¿Perdón? Y creo que la Virgen tiene que ver algo con ello. Sí, bueno, está Virgen y el retablo, así leyendo documentación, hay un testimonio que los barquilleros, su pico álgido de ventas es la verbena de la Paloma del 15 de agosto. Entonces aquí nos ponemos todos guapos, nos ponemos de chulapos. De todos modos es una fiesta y una verbena que todavía continúan. Los bomberos sacan a la Virgen y las llevan por las calles de la Latina y bueno, pues y conmemoran los santos de San Cayetano y San Lorenzo. Todos las corralas y bueno, que han continuado, pero los balcones de vista a la calle los ponen como Antones de Manila, todo muy alegre, muy colorista. Y bueno, pues en este caso el Joker, ¿por qué? Porque yo recuerdo, esto ya son recuerdos también que tiene cada uno en sus anécdotas. Mi padre cuando era pequeña y me llevaba a comprarme algún barquillo, a mí siempre me salía el uno. Entonces siempre pensé, o sea, sabes que las barquilleras arriba es donde llevan la ruleta, y digo, a mí siempre me sale el uno. Y siempre pensé que había un poco de picardía y trampa. Digo, bueno, pues el Joker, claro, me lo estaba pidiendo de alguna forma. No sé a vosotros, a mí nunca me tocaba el 4 ni cosas así. Bueno, como decimos, El clavo ese, que era el clavo, ¿no? Que se llamaba el clavo, estaba trucado. como decimos en los campos esotéricos, quizás te estaba ya dando una señal de que ibas a ser una número 1. Bueno, eso nunca. Bueno, continuamos y en este caso con el conductor del tranvía, ¿verdad? Sí, el conductor del tranvía. Bueno, vamos a ver, aquí nos vamos a un ilusionista, siguiendo así un poco con la trupe de circo. Bueno, ahora está rotando un poco el zoom, pero luego se verá el cuadro entero, porque son 2 cuadros en este caso. Y bueno, pues aquí está el ilusionista, bueno, lo basado en el tranvía eléctrico. El primer tranvía, bueno, son 100 años de circulación, desde el 1871. Y aquí nos remontamos al 15 de mayo. En la fiesta, aquí nos vamos a San Isidro, a la fiesta, yo creo que más conocida a nivel internacional, y la más, bueno, pues ya de una forma más popular. En Madrid los madrileños siempre es más San Isidro que la Paloma, más que nada porque el 15 de agosto casi hay un éxodo masivo. Eso es así. Es verdad, hacia los pueblos, una fiesta nacional. Y bueno, pues porque aquí es que Eso sí, hablando de números, ¿por qué el tranvía número 8? Porque bueno, resulta que ese es mi número. Tengo el 8. curiosidad, sí. El 8. Bueno, pues el tranvía número 8, leyendo en la biblioteca que me abrieron las puertas y les estoy muy agradecida para documentarme, leí la anécdota del ser más chulo de un 8. ¿De dónde viene? Pues es que el tranvía en la línea número 8 iba del Parque Sol a la Bombilla y todos los chulapos se engalanaban, se ponían muy guapos para ir a lo que es la pradera, el Parque de la Bombilla, ahí a festejar y comer las ricas rosquillas y el vinito dulce y esas cosas. Y la gente cuando les veía pasar decía, mira qué guapos, qué chulapos, mira, más chulos que un 8. Y esa expresión se acuñó para toda España. Y aquí, bueno, pues vemos un poco, bueno, está pasando el zoom, pero bueno, está el puente de San Isidro,
y Madrid, aparte lo he puesto con Z, porque claro, aquí dicen que somos muy chulos y que decimos Madrid con Z. Cierto, cierto. Y bueno, aquí el ilusionista, ya para terminar, perdón. El ilusionista pues le he puesto con, bueno, en las manos se reflejan un poco los poderes bueno, pues si imagináis un ilusionista que siempre levantaba a la mujer así en horizontal, pues he hecho un paralelismo así con la catenaria de los cables que llevaba el tranvía eléctrico. Entonces está ahí como, bueno, transportando ilusiones. Qué bonito. Y ahora nos vas a hablar de un personaje entrañable, el Sereno, que bueno, pues la verdad es que como un superhéroe lo has puesto tú, y la verdad es que en cierto modo lo era, porque velaba por la seguridad de muchos de nosotros. Cuéntanos respecto a esto. Sí. Lo tenemos aquí, además. Ahí está. Sí, las llaves son las compré en el rastro, algunas me las dieron y son auténticas de las llaves de antes. Qué increíble llevar eso a cuestas, imagínate. Con lo que pesaban. Con lo que pesaban, sí, es una antigüedad ya. Bueno, el Sereno, por supuesto, ahí tenemos al superhéroe, velaba por las calles, eso lo sabemos todos. Los primeros serenos datan del 1715, aunque en Madrid había muchos, estaban por la mayoría de las ciudades, y bueno, pues su obligación era velar por las calles, y los portales se cerraban a las 10 de la noche, y solo él luego después te podía abrir. Tú dabas, al parecer tocaban las palmas y entonces él acudía y te abría la puerta. Increíble. Y increíble ahora bueno, pues un poco lo que antes era seguridad, pues igual ahora parecería un poco encarcelamiento, ¿no? Imagínate que no tengas tu libertad y luego, entre otras funciones, ellos daban la hora, y a lo mejor hacía la ronda y a las 11 de la noche se les oía, son las 11:15 y sereno. Sí. O nublado, o lluvioso, y esas cosas. De ahí viene la típica frase, ¿no? No me tomes por el pito del sereno. No me tomes por el pito del sereno, sí, totalmente. Y luego hay otra frase que a mí bueno, que la palabra sereno de sustantivo la pasa en adjetivo. O sea, estar sereno viene también del sereno, porque era una imagen de un hombre pues, que daba tranquilidad, seguridad. O sea, estar sereno viene de este oficio. Y aquí nos adentramos en el siglo XIX, lo he reflejado bueno, pues con la llegada de la Ilustración. Detrás aquí tenemos la iglesia de San Miguel, el arco del triunfo, cuando llega Carlos III de Nápoles a España. Pues sabes que le festejaron por todo lo alto con el arco del triunfo. Y bueno, pues empiezan los primeros oficios, pero solo las mujeres de la nobleza podían estudiar. Pero por suerte ya se empieza a concebir, aparecieron los primeros oficios, se podía acudir a clase, que la idea de la cultura daba felicidad, por suerte, ya íbamos por el buen camino. Ya íbamos por el buen camino. Y continuamos con esta exposición de artes y ahora ya queda poquito. Los mieleros, que nos recuerda mucho a lo rural, ¿verdad? Sí, a mí me encantan los mieleros. Por favor, para mí son los juglares de la época, los periodistas que con ese desparpajo llegaban del campo a traernos. Bueno, yo digo los juglares porque bueno, pues en el siglo XIX, a propósito también de las condiciones, bueno, que la conciencia que había antes, con 14 años estos niños salían en septiembre de la Alcarria, de Guadalajara, con la miel a cuestas y los quesitos, y no volvían a lo mejor hasta que no pasaba un año. Se adentraban en su periplo por las grandes ciudades y bueno, pues eran muy dicharacheros, iban vestidos, si te fijas, siempre para que se les asociara al campo, con alpargatas, con una camisa así como de cuadros, el pantalón de pana, y eran muy alegres. Iban con una pesa, no sé si os acordáis, la romana, que a veces yo lo veo. Sí, la romana, todavía se ve alguna. Pues con la romana y bueno, pues a mí desde luego, como me gusta tanto la miel, no sé. Bueno, esto nos recuerda pues lo ligadas que estaban las ciudades a lo rural, a los pueblos, sí, en cierto modo, que quizá tendríamos que recordar. Bueno, aquí yo me gustaría hacer, siempre intento hacer un poco paralelismo con el ayer y hoy, bueno, pues un llamamiento a que entre todos podíamos cuidar un poco más el ecosistema. Aquí tenemos la abeja reina, porque como sabéis nos estamos quedando sin abejas.
y son los principales agentes polinizadores y las abejas, bueno, se acaban muchas cosas, claro, se acaba la vida, eso es, justo es. Y bueno, pues aquí lo he ambientado en los años 20. Esta posada es la más antigua de Madrid, data del 1610. Cervantes corría por ahí, se pasaba, podemos decir eso. El templete simula, simula no, es real, ahora mismo está allí, está presente, el cuarto centenario del descubrimiento de América. Y estos edificios, Cinzano y González Vías, era como estaba en parte de los edificios de los años 20 de la Puerta del Sol. González Vías fue la primera bodega y luego ya pasó a Tío Pepe. Pero primero era González Díaz. Y esta posada costaba una peseta, por eso es la más antigua y pudo subsistir porque estaba muy cerca de Sol, era tránsito del pueblo y la ciudad, y por eso... Posada del Peine, sí, aparte podemos disfrutar de ella. La calle Posta, sí, es preciosa, al menos la fachada es, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, y ahora digamos que vamos un poco más a la modernidad, porque nos vas a hablar de las telefonistas, aunque sí que es cierto que, fíjate, siendo de las más modernas dentro de estos oficios, pues prácticamente desaparecieron muy rápido, ¿no? Porque la tecnología avanza y en este caso es una profesión que se llevó el tiempo como muy rápido, ¿verdad? Bueno, a ver, yo estoy muy orgullosa de las telefonistas, aquí las tenemos como damas de orquesta, o sea, al fin y al cabo significó una auténtica revolución social, porque eran de las primeras mujeres con formación, porque en el campo trabajaba la mayoría, y en su casa, que no deja de ser otro trabajo no remunerado, pero en este caso eran las primeras mujeres con formación que salían. Estamos hablando de finales del siglo XIX y la última centralita fue en el 1988, en las Alpujarras. Pero lo que sí que hay que... en el anecdotario, yo fui al edificio de Telefónica varias veces porque hay una planta entera, yo la recomiendo, la historia de las telecomunicaciones. Y bueno, pues ahí puedes ver como la primera llamada en este rascacielos, que fue el primer rascacielos de Europa, fue toda una revolución. En el 1926 Alfonso XIII hizo la primera llamada internacional a Washington y bueno, pues una anécdota muy curiosa era las pruebas que tenían que pasar estas telefonistas, porque por supuesto tenían que hacer unas operaciones matemáticas, una dicción, leer un párrafo, etcétera, etcétera, y una prueba de extensión de brazos, que eso me hizo mucha gracia. Claro, para ver si llegaban a la clavija. Ya sabéis que entraba una llamada y metían la clavija y tal, entonces claro, la extensión de brazos. Era la ergonomía de la época. La ergonomía de la época. Y fíjate qué curioso, estas mujeres, el poder que tenían. Cuidado, porque llegaba a ellos todo tipo de comunicación, política, amorosa, religiosa. Bueno, es anecdótico, ¿no? Pero recuerda un poco ahora la prensa, pero yo creo que más incluso que estos periodistas que van por ahí investigando tenían, ¿verdad? Tenían el mundo en sus manos. Luego ya evolucionó, porque bueno, según avanzaron el número de abonados, ya pasó a la máquina Rotary. Y bueno, aquí se ven las historias de telecomunicaciones hasta que llegamos ya a las operadoras de los móviles, pero efectivamente entraba una llamada y ellas estaban a la escucha y al habla y te colgaban. Imagínate los cotilleos, la política, absolutamente todo. Y ya te digo que eran unas mujeres, eran un ascenso sociales de ser telefonistas, muy respetadas. Sí, sí, además yo lo recuerdo cuando era niña porque en mi pueblo lo hemos podido ver y más te valía llevarte bien con la telefonista porque si no lo que podía contar, pues... Ah, sí, claro. Claro, en un pueblo más pequeño. Bueno, y con esta obra hemos terminado la serie de artes. Bueno, no hemos terminado aquí, de artes y oficios perdidos, porque me consta que tienes en proyecto recorrer distintas provincias de España para seguir rescatando algunos oficios, porque a verlos hay más.
Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto y además tienes otros proyectos. Sí, bueno, a ver, mi ilusión y mi intención, por supuesto, es empezar una ruta por España y por las provincias, porque quiero hacer estos oficios que hemos visto, o sea, son muy representativos de Madrid, de hecho son de Madrid, aunque había serenos por todas las ciudades, por ejemplo, y aguadores, el aguador de Sevilla, que ya lo pintó Velázquez en su día, no deja de ser, yo quiero hacerlo extensible, o sea, me hace muchísima ilusión ir a las ciudades, ver de primera mano si puede ser los talleres, hablar, dialogar con la gente, que me cuenten sus anécdotas y bueno, pues para que luego yo pueda transcribir esa narrativa pictórica y compartirla con vosotros. O sea, es mi ilusión. O sea, yo voy a hacer esta obra extensible porque quiero que sea Oficios Perdidos de España. Y luego hacer por supuesto, porque siempre toda mi obra, esta, la japonesa y todo, la escribo porque luego me preguntáis mucho. Entonces, pues haré una documentación sólida. O sea que todavía tendremos que estar al tanto y por lo tanto hay que buscar lugares donde podamos estar informados de esa trayectoria que tú vas a continuar. Pero no quiero terminar sin hacer alusión, Pedro ya lo ha hecho de alguna manera, a esa obra que estás exponiendo actualmente, que es sobre mitología japonesa y haikus. De hecho es como te conocí, sí, en la galería de Enrique, que creo que lo he visto por ahí, sí, también. Por ahí levanta la mano. Y de hecho a mí me impactó. Esto surgió después, pero me impactó. Y espero que te podamos invitar en un futuro no muy lejano a que nos hables precisamente de eso, de tu obra sobre mitología japonesa y haikus. Sí, por supuesto. O sea, esa en concreto, mi serie japonesa está basada en poemas haikus, pero los clásicos japoneses, el que me llama y me inspira, pues es el que pinto. Y lo mismo, pues documentándome llegas a la mitología japonesa, que fue cuando en la inauguración y en la exposición de Galería Libros Arte con Enrique, pues di una charla, porque no deja de ser. A mí la mitología japonesa también me fascina. Hay un lugar siempre en mi de cerezos en flor que nunca abandono. O sea, aunque haga retratos, proyectos, por supuesto España, la adoro, que voy a decir si soy de aquí. Siempre estoy muy ligada a la poesía. Y los haikus, que sabes, Pedro, que son alejados de la métrica occidental, son poemas de 3 versos, 7 rimas. Entonces expresan algo que causa emoción y bueno, pues ahí pues salta la chispa, claro que sí, y transmiten muchas cosas. Pues estupendo, vamos acabando ya. Ahora, eso sí, vamos a abrir un turno de preguntas por si alguno de vosotros o de vosotras queréis hacerle alguna pregunta. De hecho, tenemos aquí un ateneísta de Solera, Arturo, que lo primero que me ha preguntado, oye, ¿de dónde es? Y le he dicho, de Madrid. ¿Pero de dónde de Madrid? Porque le contestes la pregunta ya. Y ya, Pedro, te incorporas, vienes con nosotros y nos dices dónde te podemos encontrar, por favor. Bueno, me podéis encontrar, mi Instagram es artepanizo y por supuesto estaría encantada que me escribierais para decirme pues el oficio que recordéis, las anécdotas, todo me vale, porque luego yo voy a hacer una documentación, por supuesto pictórica, pero basada en todo lo que vaya descubriendo, o sea que todo lo que me llegue, bienvenido sea, por favor. ¿Que dónde soy? Yo soy de Madrid, yo nací en el Hospital de la Paloma. Sí, mi madre es de Madrid y mi padre es de León. Y mi abuela de Madrid también, no soy gata, pero bueno. ¿Dónde queda la de la Paloma? El Distrito de Ciudad Universitaria, frente de Santa Elena. Allá había una maternidad. Sigue estando, de Santa Elena y Santa Elena, sí. Bueno, pues aparte de satisfacer la curiosidad de Arturo, que ya lo hemos hecho, no es el único socio que hay en esta sala y no hace falta ser socio para hacer una pregunta. O sea que adelante. Yo sí aprovecharía mientras alguien piensa, si quiere preguntar algo, para hacer una recomendación. Yo he echado de menos algunos oficios que nacieron y murieron en el siglo XX. Te pongo un ejemplo, ascensorista. Sí. Mira, ascensoristas, el pregonero, no el que conocemos ahora, el pregonero de pregón, y cortador de hielo. Cortadores de hielo, sí. Pero son muy del siglo... Pero un pregonero es más antiguo. El ascensorista nace en el siglo XX y desaparece en el siglo XX. Sí. Hay algunos más, pero bueno. Sí, de hecho lo teníamos muy en mente. Gracias por recordarme. ¿Alguien quisiera hacer algún Adelante, por favor. Hola, ¿con qué edad empezaste a pintar?
Yo me puse delante de un caballete en el 2016. Antes, bueno, pues yo trabajaba en la empresa privada, en una multinacional de marketing y publicidad, y bueno, pues al final hay necesidades alimentarias, todos lo sabemos, pero por la noche me ponía a pintar. Hacía un laboratorio un poco de transformaciones de la rutina que supone el día a día y era, pues, bueno, para mí mágico. Y es importante que te reconduzcan un poco y siempre se aprende, por supuesto que sí. Empecé en el 2016, anteriormente pues no me... ¿Descubriste ese don? Sí, no, yo quiero decir también que es que todos tenemos un don. Eso es un proverbio japonés. Todos tenemos un don, algo especial que podemos desarrollar y que, por ejemplo, en Japón lo que te recomiendan es que lo compartas con el mundo. O sea, te aseguro que tú también lo tienes. Sí, sí, ¿no? A mí me gustaría comentar algo al respecto, ¿no? Porque la profesión que yo tengo, una de ellas, la verdad es que siempre me preguntan eso. ¿Tú tienes ese don? ¿Has nacido con ese don? Y estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Todos nacemos con algún tipo de don, pero indudablemente no hay que obviar nunca la formación y el conocimiento al respecto, porque es la forma de pulirlo y perfeccionarlo. Es como ese diamante en bruto que pulimos, ¿verdad? Con esa formación. Solo decir eso porque me parece que es importante, el don hay que refinarlo. Sin duda. Allí, por favor, sí. ¿Tu pintor? Levanta. Mi pintor. Ah. Ojo, muchos. Yo tengo muchas referencias, por supuesto. Si te hablo de los clásicos, seguro que te suena Velázquez, ¿a que sí? Pues Velázquez. O sea, cualquier zoom que cojas de Velázquez, a mí, vamos, es un referente que nunca creo que llegue a ser ni la mitad de bueno que él. Chagall me gusta mucho, o sea, mi arte es figurativo, un poco surrealista a veces, onírico. Cuento historias, siempre cuento historias. Pero vamos, tú vas a clase conmigo, tú vas por el buen camino. Oye, ¿qué dices de los meloneros? Los meloneros, pero Los no señores son que regaban las calles. ¿Quién está perdido? Todavía no. ¿Ya está perdido? Sí, se perdió. No, ¿Qué va? hombre, y yo por cuando voy conduciendo sí que les ves también en la carretera. Como yo he parado a veces incluso porque son melones. El melonero, sí. En el cuadro del colchonero, Sí. que sale al final un panteón en San Isidro, que es el de los marqueses de Amboaje, ese su profesión eran negreros, que eran esclavistas, ¿no? Esa profesión también se perdió, o la de muletero. Tienes que escribir, si ya lo he dicho, artepanizo, acuérdate. Escribes que yo todo eso, de verdad, Estamos en una casa, si me permites, que vale la pena recordarlo, ya que mencionas un asunto turbio y no bonito. Del Castillo, que Pero ciertamente que el tema de los esclavistas negreros, etcétera, aquí, digamos, también España tiene tradición, aunque muy disputado el primer puesto por holandeses, ingleses, etcétera, ¿no? Ciertamente. Pero sí que es verdad que estamos en una casa, y eso es lo que quería hacer la intervención, donde probablemente se desarrolló durante todo el siglo XIX el principal combate contra la esclavitud y la trata en España, en el mundo hispánico. La Ateneo de Madrid es inspirador, no se ve porque se ubicó en otro sitio de la Sociedad Abolicionista Española, que operó entre 1854 y 1888, y algún destacadísimo, bueno, muchos destacados ateneístas participaron en aquello. Es famoso algún discurso al respecto, por ejemplo, de Emilio Castelar, y fueron principalísimos animadores en la primera etapa un presidente del Ateneo, Salustiano Gonzaga, y en la época final, y que vio desaparecer la esclavitud, Rafael María de Labra, dos presidentes del Ateneo de Madrid, y no fueron los únicos, hubo otros muchos asociados. No es el momento ahora de hablar de ello, pero ya que se hace la mención, recordad que estamos justamente en la entidad en la que el combate contra la esclavitud fue una de las prioridades del siglo XIX del Ateneo de Madrid. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo no quería preguntarle nada, pero quería darle las gracias, porque yo conozco a Isabel desde septiembre, aquí, hace muy poquito tiempo, y he visto su exposición de haiku, que me ha encantado, todo el tema japonés, del cual no conocía absolutamente nada, y simplemente pues le quería agradecer porque en este corto tiempo todo lo que me está enseñando y el mundo que me está abriendo. Me gusta mucho la pintura, pero de este tipo de pintura
pues no sabía nada y pues me parece interesantísimo y animo a todo el mundo, pues si os ha gustado esto, pues también que la sigáis en el tema del haiku, que es interesantísimo y me parece que lo domina de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias. Bueno, Vendrás a todas, ¿no? Las siguientes, porque esos testimonios. Ya te lo he comentado, pues ya te esperamos, porque bueno, soy la fundadora, secretaria y directora de la agrupación especial ateneísta para el estudio de las culturas orientales, y ahí fue donde me impactó su obra. O sea, esto ha surgido también afortunadamente, pero como ya he dicho antes, pues espero que venga aquí a hablarnos sobre esa obra. Gracias. Gracias. Pues, Oye, los señores que encendían las farolas de gas. los faroleros. Los faroleros, que no los serenos, es verdad. Es verdad. Muy bien, muy bien. Es verdad. Ideas te vas a llevar. Por supuesto, de eso se trata. Yo todo me vale. Lo que dijeron los limpiabotas, que queda alguno. Queda el Se queda. Esos quedan. Limpiabotas, lo vi. Y de hecho Esos es verdad quedan, que hay muchas esos fotos de quedan. la época, pero es que hay limpiabotas. Hay que ir a hoteles caros para verlos. Sí, porque ya no se Antes ven. se veía Antes por en la la Puerta del calle. Sol, en la Puerta del Sol había varios. No, y en las cafeterías todavía de lujo sigue habiendo. En sitios así sigue habiendo. Pues si hay alguna intervención más y si no, vamos acabando. Dos y cerramos. Venga. ¿Cuál ha sido su mejor dibujo? Mi mejor dibujo está por venir. Seguro, porque siempre Los tenemos muy buenos, pero el bueno está. siempre está por venir. Nunca, pero vamos, hay que aprender de los grandes. Por ahí detrás. Sí, había un oficio muy simpático con el cual jugábamos todos los niños de Madrid, que era el manguero, es decir, el barrendero que iba con la manga arriba con el bollacho que y si llegaba no me que era aquella época en que no se tiraba nada en Madrid, ni en Madrid ni en ningún otro sitio, que era el soldador, es decir, el que iba por las lañas soldando los agujeros que se habían hecho en las cacerolas, Las carbonerías, sí. Muchas gracias. Las carbonerías. O los desayunadores de chimeneas. No sé si hay. No, eso sigue habiendo. Pero muy cambiado. Hay quien tiene Un aplauso para Isabel, ¿no? El aplauso no iba a faltar, siempre lo pido al terminar. Aprovecho para despedirnos y de verdad estamos súper contentos porque con 5 actos en el Ateneo de Madrid, que haya habido este pleno, es maravilloso. Todo un honor, Así que muchísimas gracias. reitero, los que habéis venido por primera vez, os esperamos de vuelta. Hasta Y yo pronto. volveré con la...